Yo soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, Lali, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Yo debería ser flaca. Qué gusto tenerte acá. Ay, lo mismo digo, qué delicia estar aquí otra vez conversando y pudiendo como ahondar en cosas que hemos discutido siempre de manera volátil, de manera profunda, complicadas, no complicadas. Qué rico estar contigo aquí, siguiendo en un aprendizaje sobre todo, porque eso es lo que me gusta hablar contigo, que cada vez aprendo más. Yo sí necesito ser más reeducable en todos esos temas en los que tú eres bastante más diestra. No, yo también aprendiendo. Además, a mí me encanta que tú, pues a lo largo de estos años, nosotros somos amigas, pues a veces no estás de acuerdo conmigo y me lo dices o me preguntas o tienes dudas, ¿sabes? Como que nunca das por sentado las cosas que digo, sino que a veces no te resuenan y me lo haces saber y eso me gusta y yo creo que eso lo podemos compartir en esta conversación de hoy. Chévere, chévere. Bueno, entonces comencemos, Lali, contándole a la audiencia que no te conoce un poco de ti. Cuéntale a qué te dedicas, qué haces o lo que quieras compartir de ti. Sí, pues Cami, yo soy periodista y escritora. He publicado 3 libros, 2 novelas y uno que es mi último libro, que es como un testimonio sobre mi condición de bipolaridad, aunque en el momento en el que yo escribí este testimonio, pues lo que pretendía era hacer una cosa, un relato literario, nada terapéutico, testimonial y personal sobre, digamos que los picos de depresión de los que he padecido gracias a la bipolaridad. Y desde entonces he venido también explorando un poco más cuáles son los picos altos de esta condición mía de bipolar y cómo se manifiestan, porque además son deliciosos, ¿no? Es como andar en un Ferrari. ¿Y qué más te cuento yo que sea como relevante como en mi camino actualmente, que estoy viviendo en el campo, que nunca me imaginé que a mis 47 años fuera a estar jubilada? eh, que si a mí me preguntaban cuando llegué a la universidad para la entrevista al entrar, que yo cómo me veía en 20 años, eh, pues yo hubiera dicho algo ni parecido con esto, y sin embargo todo lo que yo quería se está cumpliendo, porque yo sí me acuerdo de decir como yo me veo no teniendo que ir a una oficina, escribiendo columnas, porque en esa época pues no había internet, entonces las columnas de opinión eran como la cúspide del periodismo. Ujú. Y, y digamos que tratando de hilar mis ideas a través de la palabra escrita sobre todo, pero y no teniendo que ir a una oficina. Y cuando yo veo que eso se ha hecho realidad, digo, bueno, algo he hecho bien, ¿no? A pesar de los miles de saltos profesionales que he hecho y de, digamos que algo que me pesa que ha sido como la gran inestabilidad de mi vida. Y sin embargo, esa inestabilidad ha marcado también de alguna manera un patrón, un curso, un ritmo, un camino. Y entonces pues eso ha sido chévere de descubrir y creo que lo hice gracias a la pandemia y gracias también pues a esos episodios de depresión. También creo que todo eso que estoy mencionando me ha ayudado a comprenderme también como en un cuerpo muy cambiante, porque ahora estoy como medio perimenopáusica, entonces como que me han surgido una cantidad de inseguridades. Ahora me pusieron brackets, imagínate yo que nunca había tenido brackets y estoy viviendo un poco como una cantidad de inseguridades que yo veía que atravesaron mis amigas cuando teníamos, no sé, entre 14 y 17 años, y yo en ese momento me sentía la dueña del mundo,
fuera de eso, pues tenía el cuerpo más estándar, perfecto y aceptado. eh, Como que digamos que cabía dentro de el patrón de la niña, no solamente normal, sino destacada. Y Sí. eso me hacía creer que cuáles inseguridades, que la vida era facilísima, que uno cogía el mundo y hacía un sándwich con él y se lo comía. Y, y Claro. es muy, muy bonito poder estar transitándolo ahora con mucha más conciencia y sobre todo en sobriedad, porque también es chévere que la gente que nos esté escuchando sepa que yo dejé de tomar trago hace 9 años y medio por ahí, y que eso me ha acercado mucho más a la sobriedad, digo, porque pues dejar de tomar trago no es per se estar sobrio, sino estar en abstención. Pero esa, digamos, como necesidad de no estar en estados alterados de la conciencia me ha hecho notar mucho más, no solamente los cambios, sino entrar en contacto con mis emociones, ¿no? Entonces eso te digo hoy, que me siento hinchada, insegura, con brackets, inapetente, una Ay, persona que puede... Margarita. Ok, ok, pero me dijiste tanto que no sé ni por dónde empezar. Eh, ok, me dices que te gusta este momento en el que estás atravesando inseguridades que usualmente se atraviesan en la adolescencia. ¿Te está gustando? O sea, me estás diciendo que este momento de brackets y de hinchazón y de perimenopausia, de cierta manera lo estás disfrutando. Sí, porque estoy disfrutando una cosa que solo surge de situaciones como esas y es la empatía que genera con muchos otros seres humanos que de alguna manera se han sentido viviendo en un cuerpo que no les gusta o lo que quiera que sea. Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, yo ahora veo ciertas reflexiones de cuentas, por ejemplo, de Instagram o esto, que tienen que ver con el cuerpo y puedo tener más empatía. ¿M? Lo mismo, digamos, por ejemplo, el asunto de aceptar que había como, como una suerte de instinto desbordado con respecto al trago, pues también me hizo comprender muchísimo el instinto desbordado que puede habitar una persona al comer, ¿no? Cuando, por ejemplo, veo las cosas que publica sobre los atracones y todo esto. Y no hay nada más espiritual que sentirse identificado con otros seres humanos, en mayor o en menor medida. Ese es el verdadero, digamos, como la verdadera experiencia espiritual para mí. Entonces, por eso te digo que lo disfruto, no es porque esté disfrutando de verme al espejo y no gustarme, sino No, te entiendo, qué como belleza lo que me lo que estás empiezo a diciendo. notar. Ujú. Sí, 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 como que te ves reflejada en otras personas y antes un poco la belleza como que te elevaba sobre otras personas, eso hace la belleza en esta cultura, ¿no? ¿Cómo es tu relación ahora? En ese momento ya lo dijiste, entonces sentías que la belleza como que te daba unos superpoderes y cierta superioridad. ¿Y ahora Sí. cómo lo vives? ¿Cómo lo Fíjate entiendes? que, pues yo sigo siendo muy exhibicionista, ¿no? En todos los Ajá. sentidos, más digamos que en el sentido más amplio, en la literatura es donde más exhibicionista soy, más descarnada conmigo soy, más me muestro tal como soy. Pero digamos que en términos estéticos y visuales también soy exhibicionista y entonces a mí de pronto me da el arranque por bailar en vestido de baño, en la finca, con celulitis y tal. Y cuando lo veo, me doy cuenta y noto que estaba pensando que la que iba a aparecer en esa imagen que yo grabé era una margarita en la que uno como que, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me quedé como en una edad, como en un sin tiempo, ¿no? En una edad atemporal que era donde yo me concebía como esa margarita, no perfecta, pero sí muy guapa, por ejemplo, ¿no? Y que no tenía ningún remilgo en salir en pelota. Y cuando veo el video me doy cuenta de que no es la misma Margarita, ¿no? Y esta reflexión también me lleva a pensar como, ok, era un gran instrumento de seguridad, ¿no? El tema del cuerpo y el cuerpo además que es aceptado y que es alabado en nuestra sociedad. Después dejó de serlo porque a mí no me pareció suficiente para poder ser querida y yo creo que también todas mis inquietudes intelectuales tienen
tienen como fondo esta necesidad de ser vista, ¿no? Como de decir como, bueno, además no soy solamente un pedazo de carne, miren lo lista que soy, ¿no? Entonces últimamente lo que me ha pasado es que ya no tengo afán de que me vean, por ejemplo, como escritora, ¿no? Entre comillas, como, esta persona es una intelectual, que para mí era también inconscientemente un lugar o un arma o una armadura en la que yo me sentía a salvo. Y hoy en día es como, ¿y estás escribiendo? No, en este momento no estoy escribiendo. Me encantaría estar escribiendo. Y me siento muy cómoda porque sé que es lo que mejor hago y lo que casi que me sucede como una pulsión, pero si no lo estoy haciendo, ya no me preocupo como antes, ¿viste? Ahora me ha Ujú. surgido una preocupación por no preocuparme. Y entonces fue ahí donde dije como, uy, es que este también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Una máscara. Y ha sido también muy bonito dejarla a un lado, porque yo creo que nos ponemos tan fácilmente el disfraz de femme fatal como el disfraz de yo soy inteligente y a mí no me importa la estética y no me importa pertenecer y soy súper segura y todos estos discursos de que somos imparables. Odio la palabra imparable. Yo, o sea, lo que más quisiera que una mujer aprenda desde niña es que puede parar y que es necesario parar. Entonces, cuando dicen es que somos imparables y empoderadas y yo no sé qué, yo digo como se van a dar un totazo muy berraco, pero bueno, allá ellas. Eh, Creo que en la conciencia y en notar y en entrar en esas emociones y salir de ellas también de la misma manera, no quedarme pegada, ha habido mucho más aprendizaje que en salir además con este feminismo tan macho, que es como, miren lo macha que soy yo, ¿no? Como, uy, es que yo soy machísima. Entonces es como, entonces al fin, ¿qué? ¿No? Como Ok. que los Me valores suena de, entonces como que te estás suavizando mucho contigo misma, ¿no? sí, sí, eh, eh, ahora que lo Pero no dices. mucho, digo, no en mal sentido, no como demasiado, digo algo como es positivo, una Claro, suavidad. no, es que cuando tú dices mucho, yo quisiera que fuera más, en realidad. Claro. Yo quisiera poder, porque además también es como que cuando uno se da cuenta de que es duro con las otras personas en sus relaciones personales más íntimas y eso, pues lo que está mostrando es que uno también se ha dado mucho palo, ¿no? Y que otra cosa que me ha venido sucediendo en los últimos tiempos es como esto del niño interior, que a mí me parecía la cosa más ridícula, eh, romántica, descafeinada, microfiltrada, pendeja, como que le he encontrado más profundidad y he podido conectar con eso, ¿no? Como porque al final me he dado cuenta de que de pronto a mí no me cala tanto la imagen del niño interior o de la niña interior y abraza a tu niña interior, no, pero sí abraza a tu adolescente, porque yo creo que ahí es donde están como Los como dolores. mis mayores, no traumas, sino mis mayores corazas, ¿no? Entonces es como, Ujú. claro, pues ¿cómo va a poder aceptar cualquier tipo de fracaso, entre comillas, o de traspié, por decirlo mejor, porque yo no creo en el fracaso, pero cualquier tipo de traspié, una adolescente que pensaba que era absolutamente perfecta, brillante, le iba divino en el colegio, era divina, era la primera que escogían en el fashion show y no le tocaba hacer casting, ¿no? Querían que fuera modelo, pero entonces también le publicaban el poema en el anuario. Entonces, ¿cómo va a poder aceptar cualquier tipo de traspié una niña que creció pensándose de esa manera tan narcisa, ¿no? Y Ujú. aceptar también mis rasgos narcisos y verlos no desde este lado también súper negativo en el que también nos han metido las redes sociales y es que siempre hay como unas víctimas y unos narcisos que son lo peor. No, es que yo creo que todos somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Como que al final uno solo es víctima de uno mismo y de sus defectos de carácter. Entonces poder aceptarlos y poder atenuarlos porque no es como que se vayan a ir, sino como poder atenuarlos y notarlos cuando vienen, como, uy, voy a decir esto para ponerle la pata encima a mi amiga o porque verdaderamente siento que hay una interlocución, ¿no? Incluso después de haberlo hecho, ¿no? Como, Ujú. uy, ahí en ese mensaje en el que estaba pidiéndole disculpas a alguien, de todas maneras lo que quería era tirarle un sablazo más, ¿no? Ese tipo de cosas.
Y Lali, y tu libro, Las muertes chiquitas, al final estás hablando un poco como de esas pequeñas muertes, de esas pequeñas o grandes muertes que son cuando uno abandona identidades, que Mm, a lo largo de la vida uno sí o sí le toca. Y el tema de la belleza es uno de esos, porque pues yo a ti te veo muy linda, pero entiendo cuando me dices que pues la belleza juvenil se pierde sí o sí, ¿me entiendes? claro. Entonces, eso es algo de lo que uno tiene que despedirse y en esta cultura para una mujer eso es una muerte, ¿sí? Mm, claro, y entenderse mutante, ¿no? Como que todo está mutando permanentemente, entonces por eso cuando te digo abrazar a la adolescente esa, que se cree perfecta, inmutable eh, y absolutamente, digamos, como entera, pues también habló un poquito de eso, como decirle, no, es que así no va a ser la vida, ¿no? Como tranquila, que así no va a ser la vida. Y además de que así no va a ser, va a estar súper bien porque vas a conocer una cantidad de cosas que si se quedara como pensabas que era ideal que se quedara adolescente, pues no vas a conocer, ¿no? Entonces, qué delicia. Claro. Y también está como esta idea o esta premisa de que pues al final el sufrimiento, las desventuras y todo eso son un alimento muy poderoso para hacer crecer al alma de una persona. Y a mí me gusta mucho una frase que yo citaba en el libro de las muertes chiquitas, que era como de un poema y que decía como que aleccionar a una inteligencia hasta convertirla en un alma, ¿no? Como que la inteligencia esté al servicio de algo más profundo que es el espíritu. Y eso no Mm. sucede si no hay esas mutaciones, esas transformaciones, esos cambios, ¿no? Eh, pero bueno, acá estamos muriendo permanentemente cada segundo, ¿no? Como que ahora, por ejemplo, que mi papá está bien enfermo y tiene 83 años y uno empieza además también a ver cómo se van los papás de otros amigos, ¿no? Y estamos como en toda esta vuelta. Yo empiezo a darme cuenta de que al final esto de que no nos estamos muriendo pues es una ilusión, ¿no? Todos nos estamos muriendo cada segundo y todos estamos envejeciendo, además, ¿no? Sí. Cada segundo. Total, hace poquito publicaste un video que me pareció súper bonito, que tenía la narración de, no sé si de un escritor, y hablaba sobre esto de buscar la mejor versión de uno, que es un eslogan súper frecuente, ¿no? Como busca tu mejor versión. Y en este video, el señor decía como la mejor versión de uno es con la que uno puede estar cuando uno está solo. Mm. Sí, ¿sabes cuál video me refiero que subiste? Sí, fue como un audio que yo encontré que además Me no pareció es divino. la reflexión, pero decía como que para algunas personas uno es la pesadilla máxima y para otras es un ángel de Dios, ¿no? Es como que es un poco lo que le enseñaron a uno los papás, que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y yo sí, es decir, yo no creo que yo esté siendo la mejor versión mía, ni que a mí no me gusta medirme entre mejor y peor, Cami, sino en 24 horas, en porciones de 24 horas para poderse ir a la cama y poner la cabeza en la almohada y decir como, hoy hice lo que pude, sí, bueno, bien, listo, Pero es sigue. que esta vaina de las versiones a mí siempre me ha incomodado mucho y en esto de la cultura de dieta sí que se usa eso de encuentra tu mejor versión y uno está siempre como persiguiendo esa versión y uno no sabe dónde está. Mm, Y en ese mm, video o en algo que subiste a mí como que me resolvió esa idea y decía como la mejor versión realmente es con la que uno está cuando uno está solo, con uno mismo y uno está bien. Sí, o sin sea, duda. y me pareció como, bueno, sí, con esa definición sí me quedo. Sí, Claro, claro, claro. que Perdón, creo esa sí que me gusta. entró un ruido ahí en la conversación y era porque estaba buscando el video y quería como reflexionar sobre lo que dice. Creo que lo que más bonito era es como lo que dice al final, si no estoy Sí, mal. lo dice al final y me pareció bien bonito. Y me acuerda también esta idea, la dato un poco de lo que estás diciendo ahorita, de que tú hace unos 20 años jamás te hubieras imaginado en el campo con la vida que tienes ahora. Mm, Y como que esta versión de Margarita que es insospechada te deja a ti muy tranquila, ¿sí? Contigo misma. sí, la verdad sea dicha, sí. Eh, es una suerte, Ujú. sobre todo poder gustarse sin
tener que Exacto. gustarle al resto del mundo, ¿no? Aunque no ¿Eso te creas. pasa? ¿Sientes que llegaste a ese punto donde no estás buscando esa complacencia? No, no creo, de hecho no creo que uno llega nunca a ninguna cima, no hay ninguna conquista, siempre es una Ujú. montaña, entonces uno como que la La vas recorre escalando. rodeándola, o sea, a uno le Ujú. enseñaron que es que uno tenía que ser un alpinista, entonces que iba desde la base de una montaña, de un pico hasta la cima, ¿no? Ujú. Pero resulta que el camino para mí es más como una elipsis, entonces estás rodeándola permanentemente y a veces te paras y miras enfrente y tienes exactamente el mismo paisaje y dices, no puede ser que esté en el mismo lugar, pero es porque la estás, o sea, estás subiendo, pero estás subiendo rodeándola. Entonces muchas veces sientes que estás parado en el mismo punto, pero estás un poquitico más arriba que ese punto en el que ya pasaste, ¿no? Y esa visión de cómo se recorre la vida para mí ha sido mucho más útil porque de cierta manera hace que tengan sentido las repeticiones de los errores y de los triunfos, ¿no? Ujú, Eh, claro. yo no siento que Sí, haya que sí, llegar a igual que se conquistar genera algo. un trayecto, ¿no? Lo que le decías al comienzo, o sea, uno cree que el Exacto. trayecto se hace como de A a B de una manera muy lineal, muy Sí, evidente, pero el trayecto se hace con, no sé, avanzando tres y devolviéndose dos, tal cual. o sea, Como así se ese hace. juego que uno tiraba los dados y caía en un punto en donde había un rodadero y ¡frum! Volvía. Pues así Sí. funciona. A veces es frustrante, pero creo que así funciona y siento que realmente conquistar la cima es morirse, sinceramente. O sea, a mí sí la muerte me parece un premio el berraco. Eh, yo, cuando todo el mundo está diciendo como no, porque entonces hay que cuidarse y que la salud y no sé qué, yo soy como, miren, yo realmente siento que yo estoy haciendo lo correcto el día en que me levanto y digo, podría aplastarme en este momento una bomba atómica y me morí feliz. Y cada día intento que pueda estar lista para morirme y no tener que hacer nada, ¿sabes? Que si me dicen como dentro de 3 horas se va a acabar el mundo, que yo pueda seguir con lo que estoy haciendo como si nada, porque eso era lo que estaba haciendo y ya, ¿no? Entonces yo sí creo que la gran conquista es la muerte, la gran conquista del ser humano es la muerte. Obviamente no la muerte abrupta, no la muerte accidental, no la muerte trágica, aunque pues de todas maneras así es que nos llega, ¿no? Así sea quedándonos dormidos en la cama, pues va a ser dolorosa para los que se quedan, ¿no? Pero sí Ujú. creo que la gran conquista es el siguiente plano, exista o no exista, no importa. Claro, volvamos al cuerpo, que quiero ahondar ahí un poco más y en tu momento perimenopáusico y de hinchazón y demás, y con esa incomodidad, quiero saber cómo te relacionas con eso ahora, cómo te va. Pues, pues bien, bien, porque digamos que he aprendido a observarlo, ¿no? Es decir, yo también creo que esto tiene mucho que ver con el tema de los estados de conciencia alterada, porque cuando digo eso no es como que mi conciencia no se altere permanentemente, sino que no le estoy metiendo sustancias para alterarse de tantas maneras. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta de lo mucho que me gusta el azúcar, ¿no? Y de lo mucho que altera el azúcar, el café. Yo tomo café todo el día como una loca y hay unos momentos en que uno está ingobernable y es básicamente porque se tomó la última taza que no se podía tomar. Ujú. Eh, yo no soy muy saludable, muy consciente con la alimentación, digamos que en términos de comida. Y hace poquito escribí un artículo en Gaceta que tenía que ver con eso, ¿no? Como con la conciencia en la alimentación, pero en la alimentación de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué sigo? ¿A quién veo? ¿Cuánto tiempo me quedo en Instagram? ¿Cuánto tiempo estoy en Twitter? ¿Por qué me gusta esto y no lo otro? ¿Por qué creo que leerme un libro me va a enriquecer más que quedarme viendo una cuenta de TikTok? Pues a veces no. A veces hay gente que es brillante en TikTok y que está haciendo también de cierta manera narrativas increíbles. Eh, lo que sí estoy tratando es, por ejemplo, de alejarme de las pantallas bastante. Y el hecho de vivir en el campo sí te hace tener una conciencia con respecto a la alimentación y es que como toda la basura no se recoge y desaparece de una, uno sí se da cuenta de los muchos paquetes y de las muchas cosas que se dañan o no se dañan. Y como tampoco no tengo carro y no tengo un mercado cerca, yo a veces veo que la nevera está completamente vacía y llega un niño a Bogotá y dice como no tienes comida. Y resulta que con lo que hay yo podría comer una semana, ¿no?
Ujú, Es ujú. es bien curioso. Como ese concepto de la escasez o de la abundancia ha cambiado muchísimo para mí estando en el campo. Y lo mismo también la abundancia en términos espirituales, porque es que, pues pucha, yo he dejado de sentir culpa, Cami, con algo que creo que todo el mundo se conecta y es la culpa de no estar haciendo nada. Y es que para mí, o por lo menos yo no sé si para las personas que no son artistas no lo es, pero no estar haciendo nada es necesario. El ocio es un quehacer. La contemplación es un quehacer. Salir y detenerme y entrar 10 minutos tarde a una reunión porque estoy viendo el pajarito que se paró a comerse los pedacitos de papaya que yo había dejado es mucho más importante que llegar a tiempo a la reunión. Entonces, yo no he llegado a todo eso por virtuosa. No, es que tampoco llegué al campo por virtuosa. O sea, si hubiera sido por mi escogencia, yo seguiría siendo una rata de ciudad que va por los andenes empujando o en un carro pitando con afán de hacer y de mostrar y de figurar y de... Lo que pasa es que a mí en pandemia una depresión mayor me llevó al campo y la manera en que pude sacar, digamos que una pata de la casa de mis papás a otro lugar fue Cachipay y ahí fue donde como que por arte de magia yo descubrí como, uy, un momento, aquí es donde yo me siento bien, acá estoy como en mi indumento. Entonces yo sí siento que también es importante decir eso, ¿no? Que todo lo que yo estoy diciendo no lo digo porque, oh Dios mío, cuánta sabiduría. No, cuánta necesidad y cuántas metidas de pata hubo en mi vida para poder encontrarme con esas revelaciones, ¿no? No es porque yo sea un ser que está levitando, que va, yo soy más una neurótica, pero mejor dicho, a toda la carrera. Entonces, me gusta también hacer esa salvedad porque a veces estas charlas, como que uno se inspira tanto que se eleva. Y cuando los otros lo están escuchando, entonces piensan como que ellos están hechos de otro material y que uno es bendecido y afortunado. Y nada que ver, nada, nada, ni parecido, ni parecido. Me encuentro todos los días en la cotidianidad peleando con los mismos defectos de carácter que forjé cuando era niña para relacionarme con el mundo y permanentemente me encuentro en momentos en los que no los puedo frenar. Lo único que tengo ahí es la conciencia, ¿no? Como, uy, incluso a veces después de hecha la vuelta, pues tratar de enmendar, pero no es más que eso, ¿no? No hay ningún tipo De virtuosismo. de levitación aquí. Yo desde que te conozco nunca he sentido que tú quieras aparentar ese virtuosismo, esa levitación. Siempre te he visto como alguien que de hecho es exhibicionista, como tú lo dices, de su propia humanidad hasta crudeza. Y a mí, yo soy igual, ¿sí? Mm, No, pues no bailo en bikini, pero sí comparto mucho de lo que me pasa. Y yo creo que mm, eso es bien útil y beneficioso para, para la gente que oye, sí, porque no, mm. todo el mundo está hecho de lo mismo. Yo creo Y que no creas, tú nadie... de pronto no lo sabes, qué pena que te interrumpa así tan de sopetón, pero tú de pronto no lo sabes, pero en el momento en el que tú y yo nos conocimos y empezamos a tener, digamos, como conversaciones más profundas, Ajá. eh, yo, yo todavía tenía esta coraza del ser intelectual, ¿no? Y de yo soy escritora, los demás no. Eh, y digamos que desnudarme ante ti y hablarte de muchas de mis debilidades y de me suavizó un montón. Y las cosas que tú me decías cuando hablábamos, caminando, no sé, desde un parque donde tomábamos café hasta tu casa o cosas de ese estilo, como que yo sí tenía unos hallazgos y unas revelaciones increíbles en las cosas que tú me compartías y que me decías. Cuando me diste tu libro a leer antes de que lo publicaras, como que yo, uy. Yo nunca había puesto atención a esto, ¿no? Y me dio muchas herramientas también para relacionarlo con, por ejemplo, el tema pues de mi adicción o de mi compulsión y poder ser empática con amigas mías que tienen problemas de alimentación. Eh, en muchas conversaciones que teníamos como sobre juicios de valor míos sobre la gordura y la salud, por ejemplo, ¿no? Ujú. Fue muy útil hablar contigo y poder ser honesta sobre cómo
lo veía yo, porque además también eso es lo otro, como que la gente no es cruel ni mala, ni tiene esta visión equivocada porque sea hijo de tantas, sino porque fue esculpida de esa manera y no se ha dado cuenta, ¿no? Mm, entonces, pues no sé, como que yo creo que en esa medida ha sido muy enriquecedora nuestra amistad por esas razones, ¿no? Gracias Mm. por ponerlo aquí en público. No, pues tú sabes que tú a mí me has dado muchísimo, solo que no voy a entrar en detalles en este momento. Y hablemos de salud mental. Mm. Como eso ha sido, pues ha atravesado tu vida, ¿no? Quebrantos de salud mental y cómo en este momento de Cachipay, de campo, donde hay más, como más vacío que cosas llenas, cómo vives la salud mental. Uy, no, es delicioso, es un valle increíble. Es decir, Ujú. yo sí creo que cuando los científicos dicen que la naturaleza tiene como un ecualizador perfecto para estimular a los seres humanos de manera, mejor dicho, perfecta, así, Dolby Surround, es cierto. Y eso no lo da la ciudad. Y la ciudad además le impone a uno un ritmo, ¿no? Las ciudades le imponen a uno un ritmo. Y yo a veces llego acá y me siento un poquito cansada, alterada, provocada por otras compulsiones como por ejemplo comprar, eh, comparaciones, porque estás permanentemente frente a otro comparándote de quién tiene qué y yo por qué no tengo eso, ¿no? Comparando permanentemente además como tu entraña con las fachadas de los demás. ¿No? Tal Porque cual, ¿no? uno no sabe, por ejemplo, la cárcel que puede significar para una mujer tener esa camioneta blindada genial en la que pueda andar por toda la ciudad, porque uno no es el que hizo el sacrificio de casarse con ese millonario que no lo determina, por ejemplo. Y no quiero, no con esto quiero decir que todas las que tengan esa camioneta blindada están en una relación horrible, no. Pero digo, como que detrás de cualquier adquisición física o inmaterial que una persona tenga, hay un trabajo, hay unos esfuerzos, hay unos aciertos y unos desaciertos que uno generalmente pasa de largo cuando lo que quiere es simplemente la meta, ¿no? Como Mm. el resultado. Entonces, Sí, ese el es un campo problema, sí, ¿no? sí, el campo me Con ha la dado, salud. Dime, di. sí, no, que el campo me ha dado mucha, digamos, como capacidad para autoobservarme, ¿no? Y para estar conmigo y para hacer que yo sea la persona más chévere con la que yo puedo parchar, soy yo, Además, ¿no? porque estás mucho tiempo sola, que es lo que hablábamos el Mm. otro día, ¿no? Ahora también, eso también lo puede convertir a uno en un neurótico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque entonces llegan los invitados y yo generalmente cada semana o cada 15 días tengo invitados a mi casa y tal, y yo tengo neurosis y que no se me arrimen a la cocina y que con este No digas. cuchillo pica así, asá y ven y como mucho control, mucho control. Ujú. Entonces también es chévere mezclarlo. Es muy provechoso para mí también mezclarlo. Claro. Y eso que dices de las comparaciones, de comparar las entrañas de uno, tan convulsas como tan confusas a veces con la fachada ya pulidita de los demás. Eso pasa mucho en redes sociales, ¿no? Porque uno al final publica como un post que es como un momento muy puntual, un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo de lo que se vivió en el día y usualmente uno pone buena cara. ¿Cómo te va con eso? Porque también estás en redes, estás haciendo posts. Ah, claro, la cantidad de No. aburrimiento que hay en medio de ese baile de 5 minutos y Claro, cuánto tiempo estuve sí, peleando contra la página en blanco exacto. y, y el hecho de que abrí Eso pasa a todos los mi creadores de cuenta, contenido, ¿no? A todos. claro, y cuando uno es freelancer, además como que abre su cuenta y entonces no hay nada en el banco y dice, pucha, y no me han consignado y cómo voy a pagar los aportes para que entonces me puedan pasar el otro trabajito que hice allá. Pero claro, pues eso es decir, eso no aparece en los 5 minutos en los que yo digo como, ah, voy a bailar esta canción con los perros aquí en vestido de baño. No, no, mi vida no Claro, es es un momento cúspide del mediterránea. día, pero Sí, sí, muy chistoso. El otro día estaba estoy tratando como de hacer muchas colaboraciones así sin ningún tipo de retribución en escuelas y con los hijos de mis amigos y charlas y tal. Y estaba pensando en eso, ¿no? Como que qué interesante sería que los niños tuvieran una clase en la que cada uno llevara como exposición
5 personajes que sigue en redes sociales y que justificara por qué los sigue, por qué le gustan, qué lo enriquece y que hubiera una votación de todos los niños del salón, entre ellos mismos, para que uno siga o deje de seguir a alguien según, digamos, como el provecho que le esté sacando. Más allá de si es un comediante o un científico, eso no importa, sino como que tenga que ver con lo que tú eres y con lo que tú estás buscando. Y de pronto me quedé pensando como fue, pucha, a mí estos niños harían que me cancelaran porque yo lo único que hago es bailar en vestido de baño con los perros, ¿no? No, Eh, no, eso no, sí, no, no, tu cuenta no es así. No, yo no te pero seguiría, que si lo claro, único que hiciera fuera bailar. Tu cuenta es muy linda. y entonces no, también ahí como que pues tuve una reflexión sobre lo que comparto, ¿no? No solamente sobre lo que consumo en redes, sino sobre lo que comparto. Mm. Porque a veces también yo tiendo a guardarme como lo más serio, lo que siento que es más profundo y mis ideas más hiladas y trabajadas pues para la literatura, ¿no? Entonces, de cierta manera, como que para mí también, pues mis redes sociales no son algo construido con mucho, como con mucha conciencia, sino más bien son como la caneca del computador. Pero bueno, es lo que hay. Sí. No se sienten como la caneca, yo estoy del otro lado, no la siento así, pero bueno. Eh, pues bueno, Lali, se acabó nuestra entrevista, se acabó Mm. nuestra conversación, me encanta. Muchas gracias. Quiero que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar, cuéntales de tu libro, de tus Mm. redes, de tus cosas, proyectos que tengas. Bueno, pues a los que quieran seguir sumándose a leer Las Muertes Chiquitas, que está publicado en Planeta y ya va por la 9ª edición y me siento muy feliz de eso. Están ¡Wow! en todas No. las editoriales, también está en audiolibro. Mis Mm. audiolibros están en muchas plataformas. ¿Y tu audiolibro es narrado por ti? Sí, mis 2 primeras novelas que ya no están en papel, ya no se encuentran y que las quiero pues reimprimir en algún momento, pero con más calmita, están en audiolibro. Y Las Muertes Chiquitas también lo narré yo, convencí a la editorial de que lo narrara yo, que normalmente pues eso lo hacen los narradores que ellos contratan en su, digamos, en su outsourcing de audiolibro. Sí. Entonces ahí están. Para los que no les gusta leer o no tienen tampoco, digamos, como un hábito, es delicioso. Los audiolibros los recomiendo un montón. Me pueden seguir en Twitter como arroba SRTA, o sea, la abreviación de señorita Bovary, como el personaje de la gran novela Madame Bovary, que es una señora que se aburre profundamente y que tiene muchos amantes. Así me encuentran en redes, arroba SRTA Bovary, o sea, señorita Bovary. Señorita Y Bovary, bueno, exactamente. estoy muy agradecida contigo. Estas charlas siempre me enriquecen y me hacen reflexionar sobre mí, sobre lo mucho que puedo seguir aprendiendo de mí, de los otros y del camino de la vida. Gracias, Cami. Bueno, un abrazo gigante. Chao. Un abrazote.